Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Les habla Alfonsina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con este fic que ayer les confesé que lo dividí en dos. No sé si este lo voy a dividir, les voy a ser sincera. Esto va pasando conforme voy narrando y me doy cuenta, chicas. Vimos, escuchamos cómo Terry terminó de darse cuenta que realmente, que hace mucho, si no es que desde la primera vez que vio a Candy, se enamoró de ella. Pero el enojo de Candy es justificable. El enojo de Candy, de verdad, yo le hubiera soltado la cachetada. Me dijo nuestra querida Shashai en el chat de ayer que sí iba a haber cachetada. Yo quiero saber en qué capítulo va a pasar eso, porque de verdad se la merece. De verdad se merece Terry. Se comportó de verdad de una manera... Híjole, no, es que no tiene nombre. De verdad no tiene nombre, chicas, porque hasta que no vio que Candy tenía a alguien a su lado, como que dijo, ah, caray, pues no, pues sí la quiero, sí la amo. No, Dios mío, eso no se hace, Terry. Eso no se hace, por el amor de Dios. De verdad, chicas, yo estoy narrando grandes fic en este preciso momento. Por un lado, quiero matar a Terry, por el otro lo quiero darle unos zapes y agarrarlo y decirle, por Dios santo. Pero bueno, chicas, ¿qué nos depara el siguiente capítulo? No lo sé. Solamente nuestra querida Shashai lo sabe. Y como creo que no nos va a decir, pues mejor comenzamos. Así vemos, escuchamos y leemos qué sigue en el siguiente capítulo. Espero que el castigo siga con Terry, porque, ay Dios mío, es que de verdad Terry se pasó. Y ya al final, posiblemente les diga si lo corté o no lo corté. Pero así lo disfrutamos con más días, así se disfruta más pero bueno, no sé, ya estoy divagando, así que mejor comenzamos con este maravilloso fic de nuestra querida Shashai llamado Unbreak My Heart. Capítulo 12. Te echo de menos, amor. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Quién llenará tu ausencia? ¿Quién cuidará de mí si te has clavado en mi corazón? Te echo de menos, amor. Te echo de menos, amor. Terry tenía 5 años cuando experimentó su primer reconocimiento académico. Su padre decía que él era el heredero de un imperio que había iniciado su abuelo, y él, Richard Granchester, se encargó de consolidar, y Terry tenía el deber de seguir manteniéndolo. Conforme fue creciendo, el sentimiento de ahogo hacia su futuro predispuesto fue adquiriendo nuevos sentimientos. Y cuando Terry tuvo que decidir a qué universidad ir, lejos de la protección de mamá y papá, y tras el chiste de relación que había iniciado con Josephine, él recibió una de muchas lecciones de parte de la vida, que las cosas no resultarían como deseaba que fueran. Volvía a tener el corazón roto. Había pasado casi 2 meses desde el beso con Candy, y él había empezado a sentirse, ¿cómo decirlo?, abandonado. Sí, demasiado abandonado para su gusto. La complicidad que Candy y él habían compartido durante tanto tiempo se rompió de la noche a la mañana. Y todo era su culpa, solo suya. No se le habían escapado las miradas recelosas de Anthony y los pobres esfuerzos de reunirlos a él y a Candy. Ella simplemente no quería volver a verlo. Si en algún momento mantuvo la esperanza de que era cuestión de tiempo que se le bajara el enojo, él mismo la había escurrido por el desagüe con su persistente acoso. Había tirado la cuerda hasta romperla, lo sabía.
y Candy se le había plantado diciéndole que la última persona a la que quería volver a ver era a él. Se maldijo por ser tan imbécil, por sus actos impulsivos, por no haberle confesado lo que realmente sentía de otra manera. Hasta ese momento en que pensó que todo era perfecto para declarársele, pero el muy idiota tuvo que sacar a colación a Cyrus. Creyó que con su silencio, Candy solo quería castigarlo. Después, cuando no quiso volver a verlo, había surgido la fenomenal pelea entre los dos. Terry la había provocado buscando descargar su impotencia, herirle con la misma fuerza con la que le amaba, con la misma intensidad que su soledad. Y Candy había entrado al quite sin necesidad de invitación, dolida por sus palabras. Había sido una riña demoledora, mucho peor aún, porque ya no eran dardos tirados con más o menos puntería por colegiales del instituto. Ahora eran dos adultos que se conocían lo suficiente para saber exactamente dónde estaba la llaga y hundir el dedo en ella hasta lo más profundo. Y eso era exactamente lo que habían hecho. Ser titular en el hospital era estupendo. Sentir la responsabilidad de una vida entre sus manos, volverse uno con los instrumentos quirúrgicos, mientras la manipulaba para el procedimiento que debía realizar en cada persona. Era maravilloso. Ella era de las mejores, lo sabía. En el hospital, Candy se agotaba en el quirófano, esforzándose por olvidar el peso de su corazón. Pero al salir, le esperaba un departamento vacío. Perdida en la soledad de su cama, se preguntaba si al testarudo castaño le estaría pasando lo mismo. Se dormía y se despertaba pensando en él, dándole vueltas a la tremenda discusión que habían tenido, sin entender cómo había podido llegar a ese punto. 3 semanas después de ello, el sentimiento de culpa era tan intenso que se había ido a Alemania para dar algunas conferencias sobre su estudio clínico. Archie al principio se había limitado solo a observar, todavía no muy seguro de lo que estaba pasando, pero las evasivas de Candy sobre cualquier comentario o pregunta relacionada con Terry y el hecho de que éste la buscara y ella no respondiera era la evidencia que necesitaba para confirmar que algo no iba bien. Lo había discutido con Anthony y ambos se habían dado cuenta de que cuando Candy asistía a las reuniones, Terry no lo hacía y viceversa. Incapaz de hilar una oración de manera coherente, Terry optó por guardar silencio mientras apretaba sus puños, enfadado porque Anthony lo mirara con tanta lástima. Susana, Albert, Anthony y Neil estaban sentados frente a él. Había llegado a su límite. El grupo estaba fracturado. Lo sabían. Lo habían notado, pero no sabían a razón de qué. Al principio creyeron que había sido por la ruptura de Terry con Karen, pero eso no significaba que Candy no deseara estar con el castaño. Hacía media hora que había llegado el loft de Anthony y Henry. Este último había desaparecido junto a Serena para que los más íntimos se quedaran al lado de su deprimido amigo. Y desde entonces, sus amigos no habían dejado de pegar voces, pero al escritor no se le había oído palabra. En un asunto entre Candy y yo, solamente nuestro, logró decir Terry, con voz monótona. No quería hablar sobre ello. Esa no puede ser toda la historia, Terry, alegó Neil. ¿Qué pasó, Terry? Susana había hecho esa pregunta 4 veces ya. La rubia estaba que se subía por las paredes y en ese mismo momento le hubiera pegado un guantazo a su amigo, pero se quedó en el hubiera porque ella no era una mujer violenta. Pero ganas, lo que se dice ganas, tenía muchas. Suspiró ante la nueva negativa de Terry. ¿Qué pasó esta vez, Terry?
Dinos algo por el amor de Dios. Tú y Candy, de ser incondicionales de buenas a primeras, ya no se hablan. Evitan estar en el mismo sitio y tú pareces un muerto en vida. Otra vez. ¿Acaso es por Josephine e Ethan? Albert tenía una vena saltándole en la frente del coraje. En otras circunstancias Terry se hubiera reído, a carcajadas. Ahora solo tenía ganas de que sus amigos terminaran su intervención y poder irse a su casa de una puñetera vez. Bastante tenía con su miseria como para enfrentarse, de nueva cuenta, a las miradas lastimeras de sus amigos. Nuestras razones tendremos, y si no las hemos dicho, será porque queremos guardárnosla para nosotros. Pero, ¿tiene que ver contigo? ¿Le hiciste algo?, insistió Neil. Terry suspiró con cansancio, pero dio la callada respuesta. Dejémoslo en paz, intervino Anthony. Terry, prepararé la habitación de invitados para ti. No es necesario, Tony. La mano en su hombro lo hizo levantar la vista. Por favor, quiero estar solo. Terry notó el intercambio de miradas entre sus 4 amigos. Anthony asintió, y el castaño se marchó del loft con 4 miradas preocupadas detrás de él. Anthony estaba confundido. Ni siquiera su conversación con Archie y el que ambos hubieran telefoneado a Cyrus había arrojado una respuesta a lo que sucedía entre Candy y Terry. Sin embargo, esperaba que en algún momento Terry soltara lo que había pasado, y él, Albert, Susana y Neil estarían allí para escucharlo. Terry no recordaba haber sentido tanta tristeza desde que se había separado de Josephine, aunque entonces no fue tristeza, sino un dolor profundo y un rencor enconado contra Ethan por haberle arrebatado a la mujer que más había amado en ese momento. Lo de ahora era un abatimiento lánguido, casi plano, como si le hubieran abierto en canal y le hubieran vaciado por dentro. Tenía el alma anémica y el corazón postrado en ese cuartito minúsculo, oscuro y silencioso, donde guardaba sus melancolías, esas que nunca le había contado a nadie. La canción Let's Play House sonaba insoportablemente alta. El 169 Bar era conocido por tener una de las últimas barras originales desde su fundación en 1916. Un lugar para beber tequila y cerveza, degustando cangrejo al vapor. Terry había dejado de frecuentar los bares para ligues fáciles. Ahora solo visitaba esos lugares con el fin de emborracharse. Apoyado en la barra con un submarino miraba, sin ver lo que sucedía a su alrededor. Aquel era su 5º trago de la noche. Terry pensó que sería muy fácil encontrar a alguien que le gustara y tener sexo sin compromiso, pero sabía que eso no iba a solucionar nada, que de esa forma tan banal lo único que conseguiría sería hundirse más en el fango. Suspiró y pidió su 6º trago. La noche era joven. Josephine Walsh llegó a la sala de urgencias del Midtown New York Doctors Urgent Care, un poco perdida. Nunca había estado allí. La enfermera Penny la había llamado porque, por increíble que pareciera, Terry Granchester jamás la había quitado como su contacto de emergencia. Le había parecido extraño que la llamada hubiera entrado casi a las 2 de la mañana, así que había salido de la cama para ir al hospital. Al parecer, Terry había estado bebiendo demasiado y cuando estaba por cruzar la calle para ir a su auto, una bicicleta lo había embestido. Faltó de equilibrio y con los sentidos más que nublados, Terry había caído y se había dislocado el hombro. Chuck había intentado llevárselo de ahí, pero el hospital alegaba que hasta no tener la autorización de la señorita Walsh, no darían de alta al señor Granchester. Disculpe, busco a Terrus Granchester. El médico de guardia miró a la recién llegada con lo que a Josephine le pareció curiosidad.
El hombre la condujo por un pasillo y se detuvo frente a una puerta. Verá, el señor estaba muy bebido cuando se cayó y creo que ni siquiera fue consciente de que le arreglamos el brazo. El médico se rascó la cabeza. Un tanto incómodo, un tanto divertido. No le hemos dado ningún calmante hasta bajarle la borrachera, pero mañana tendrá, además de una monumental resaca, mucho dolor, y es importante que tome los analgésicos sin combinarlos con alcohol. Le estamos administrando suero, pero ahora mismo está en pleno subidón. ¿Comprende? Así que quizá alguien deba hacerle compañía mientras tanto. Está bien, dijo la pelirroja entrando por la puerta que le había señalado el doctor. Lo primero que se encontró fue a Terry con la típica bata del hospital de espaldas a ella e inclinando buscando algo bajo la cama y dejando al aire su trasero. Josephine no supo si reírse o incomodarse ante la vista. ¿Mi zapato? No está mi zapato, se quejó. Se han robado mi zapato. Ella pensó si decirle que no era lo único que le habían robado de la vestimenta, pero se lo calló. ¡Zapato! Terry se giró y cuando vio a Josephine se le iluminó el rostro. ¡Yo! Estupefacta, la mujer recibió el abrazo de Terry. «Estás despeinada», dijo con la voz rasposa. «Me levanté rápido y salí corriendo de casa», confesó ella. Terry se apartó un poco y se miró los pies. «Joe, alguien se llevó mi zapato. Es un modelo italiano», le explicó Terry muy serio y añadió. «Estoy borracho». «Ya lo sé, Terry. Por eso me llamaron. ¿Por qué no vuelves a la cama y descansas un poco?» «Es que mi zapato», Josephine quería gritar por todos los demonios, pero en cambio salió y pidió las cosas del castaño. Cuando regresó, dejó que Terry, sentado en el suelo y con grandes esfuerzos, entre la borrachera y el cabestrillo, se pusieron el bendito zapato y solo hasta entonces consiguió hacerlo volver a la cama. Estuvieron unos minutos en silencio. Ella revisaba su celular si tenía mensajes de Ethan. Estaba segura de que aún estaba en el hospital con Melissa, la hija de ambos. «¿No se ha molestado tu esposo?», preguntó de pronto el escritor. «No estaba en casa». «¿Sigues acosando a Candy?». Josephine suspiró. El día del entierro del padre de Ethan, ella lo había seguido a casa de Candy y había escuchado él: «Te amo y haría lo que fuera para recuperarte», que su esposo le había dicho a la rubia. Después, ella fue al departamento de Terry, hecha una furia, a gritarle que si estaba dispuesto a estar con alguien que seguía enamorada de Ethan. Terry naturalmente le había cerrado la puerta en la cara y había vuelto a su casa para discutir hasta quedarse sin voz con su esposo. Y desde entonces, en eso se había convertido su perfecto matrimonio. Solo la enfermedad de su pequeña hija había dado tregua a los gritos y reclamos. «No, o al menos eso espero», contestó apretando los dientes. Terry la miró entrecerrando los ojos con aire conspirador. «Si quieres, puedo pegarle». «Oh, pero si eso ya lo hiciste». Terry se quedó meditando, como tratando de recordar ese momento. «Cierto», y se sintió genial. «Deberías intentarlo». «Lo tendré en cuenta. Deberías tratar de dormir un poco, Terry», insistió ella. Él se tendió en la cama y, con el zapato puesto, por si alguien quisiera robárselo de nuevo, se dejó arropar. Y antes de quedarse dormido, Terry le confesó a Josephine lo mucho que amaba a Candy y lo estúpido que había sido, justo como ella. Josephine había agregado antes de cerrar los ojos. Cuando Terry despertó, sintió dentro de su cabeza una manada de caballos a galope. A tientas se estiró para buscar su celular en la mesa de noche, pero sintió rara la cama, como si en la noche se hubiera achicado y su mano golpeó con algo duro.
Además, su otra mano estaba atada en algo que no podía reconocer. Le costó unos segundos darse cuenta que no estaba en su habitación y, por ende, en su casa. Abrió los ojos, lo cual fue muy mala idea porque los caballos pasaron de galope a la carrera. Miró a su alrededor. Se incorporó despacio y se sentó. Era una típica habitación de hospital, con sus muebles genéricos y en color blanco. Junto a la cama había un sillón. Y mira tú quién. Ahí, sentada estaba nada más y nada menos que su exnovia Josephine. Terry deseó que la tierra se lo tragara. Olvidó cambiar la persona de contacto en caso de sufrir algún accidente. Bueno, no es que lo hubiese olvidado realmente, es que con Candy, como su doctora particular, no se le había ocurrido. Terry se pasó la mano por el cabello, alborotándolo en el proceso. Dios, había estado buscando su zapato con la bata del hospital puesta. Había abrazado a Josephine y le había dicho que estaba despeinada y a saber cuántas cosas más de las que era incapaz de acordarse en ese momento. Maldita sea, maldita sea, gimió. Se dejó caer de espaldas a la cama y se quedó quieto durante un rato, considerando qué hacer. Le urgía marcharse de allí lo antes posible, pero sabía que no podría hacerlo sin que Josephine firmara las formas. ¿Y si llamaba a su padre? Según su agenda, debía estar en la casa de Nueva York, que era más vergonzoso enfrentar a su ex o pedirle a su papá que lo recogiera y tener que explicarle por qué había terminado en el hospital. Terry se sentó en la cama, de mal humor, escuchó a Josephine moverse en el sillón y levantó la mirada bruscamente. «Hola», saludó la pelirroja. Terry le miró unos instantes antes de decir: «En cuanto salga de aquí cambiaré el contacto de emergencias». Terry intentó levantarse, notando que vestía solo un zapato, y Josephine se acercó para ayudarlo. Él la apartó rápidamente, como si su solo contacto quemara. Dolida, Josephine dio un paso atrás. El incómodo momento se resolvió con la llegada del doctor. «Bien, señor Grantchester», empezó. «Puede irse». Le tendió unas formas a la joven que ella firmó de inmediato y después de darle algunas indicaciones, se marchó sin añadir nada más. «Siento que hayas tenido que venir». A pesar de todo, Terry sabía que debía agradecer de algún modo las molestias que Josephine se había tomado. «Llamaré a Chuck para que te lleve a casa». «Está bien», respondió ella, recogiendo su abrigo. «Terry, yo...» «Gracias por venir, Joe», agregó, interrumpiéndola. Desde que habían terminado no habían tenido una conversación tan larga. Ella tomó sus cosas y se dispuso a irse. Estaba por atravesar la puerta cuando Terry volvió a hablar. «Elegiste al equivocado». Ella se giró para mirarlo a la cara. «Elegiste al hombre equivocado. Hiciste muy mala elección. No puedo imaginar qué estabas pensando». «Ethan, ¿acaso es una broma? ¿No sufriste por su causa los últimos 20 años? ¿Te vas a arrepentir? Si no es que ya lo estás haciendo. Y no habrá nada que puedas hacer al respecto. Te iba a dar el cielo, Joe, pero elegiste el infierno. Y ahora solo te queda seguir con tu decepcionante y patética vida al lado de un hombre que te eligió solo porque tenías a su hijo y no porque te amara». Él mantuvo su mirada fija en ella. Después de unos segundos, Joe desvió la mirada y se dio la media vuelta de nueva cuenta. «Lo sé», dijo antes de salir por la puerta. Con una lentitud que rayaba en la exageración, Terry dobló el diario por la mitad mientras se acomodaba en su asiento. 17 semanas.
Si el orgullo de Terry no le impidiera decirlo, seguramente podría recitar el número exacto de días y horas. 17 semanas. Eso era todo lo que necesitaba rememorar. 4 meses y algo desde que Candy y él no se hablaran más. Terry llevaba 2 semanas en Europa debido a la grabación de la nueva temporada de la serie basada en sus libros. El segundo libro empezaba en Francia, con un caso al que Jared había sido llamado para colaborar. Inhaló con lentitud. 17 semanas desconcertado, mirando a su alrededor sin saber en dónde estaba de pie y qué iba a hacer a partir de ese momento. Mirando a la distancia y esforzándose por comprender las cosas, en cómo Cyrus se había inmiscuido en su camino, horas y días sintiendo enojo y resentimiento hacia el pelinegro porque él se había ganado el amor de Candy. Y ahí, sentado en 2 mesas, estaba el imbécil, tomando de la mano a una morena de ojos cafés, y Terry sintió una repentina rabia que lo obligó a plantarle cara a Cyrus. «Dime que no es lo que creo que es». Cyrus escuchó la voz endurecida del castaño frente a él. El moreno levantó los ojos, al igual que su cuerpo, para enfrentar a Terry, quien con los puños cerrados parecía estar suplicando por un motivo, por más mínimo que fuese, para saltarle encima. «No sé qué es lo que crees que es, Granchester», contestó Cyrus, entrecerrando sus ojos. «¿O por qué habría de molestarte si lo fuera?» «Maldito desgraciado». El grito de Terry fue tan fuerte que la gente empezó a mirarlos con curiosidad. «Si quieres atacarme, primero deberías decirme el motivo», retó el moreno. «Candy y tú están comprometidos. Vi cuando se lo propusiste», gritó enfurecido y tomándolo de las solapas del traje. «¿Cómo puedes hacerle esto cuando conoces lo que pasó con Ethan?» Cyrus giró un poco el rostro hacia Mace, implorándole con la mirada que no se fuera. Ella asintió, dispuesta a esperar una explicación. «Granchester, este no es el lugar para eso», dijo, soltándose del agarre del castaño. «Dame un segundo, May. Prometo que esto es solo un malentendido, de un cabeza dura». La morena asintió, de nueva cuenta. Cyrus le hizo una señal a Terry para que lo siguiera hacia el sanitario. «Así que es un malentendido. Vi cómo le diste un anillo y ella aceptó». «¡Maldita sea! ¿Qué error puede haber en eso?» Terry entrecerró los ojos y apretó sus labios, tragándose todo lo que, por un instante, pasó por su mente. Candy siendo traicionada por Ethan, y ahora parecía que por Cyrus también. Cyrus se concentró en la errática respiración de Terry, que no se molestaba en relajar los músculos, ni mucho menos sus puños, sino que parecía tenía deseos de estrellárselos en su rostro a la más mínima provocación. Pero, maldito fuera él, Cyrus no quería responder solo por consideración a Candy, sin embargo, lo haría si fuera necesario. «Granchester, escucha». Pero sin darle tiempo a nada, Terry simplemente le soltó un puñetazo en la quijada que hizo que el cuerpo de Cyrus se estrellara con la puerta de uno de los privados. «¡Con un demonio!», pensó Cyrus. Candy le había dicho que Granchester no sabía pelear. Sonrió mientras regresaba a su postura. Definitivamente le ganaría en esa pelea. Terry, aunque esperaba la respuesta del moreno, se sorprendió cuando sintió un golpe en la boca del estómago, que lo hizo doblarse por la mitad. Un nuevo puñetazo lo obligó a soltar un sollozo de dolor que pareció alentar más a Cyrus. Terry soltó una serie de irregularidades golpes que no conseguía asestar con la fuerza necesaria en el cuerpo del ojiverde, no así los golpes del otro que, más confiados y violentos, provocaron que Terry sintiera el sabor metálico de la sangre ascender por su garganta y escapar por la comisura de sus labios.
Sintió un nuevo golpe recorrer su espalda cuando azotó contra la pared y una sonrisa triste se dibujó en los labios de Cyrus. «Has tenido suficiente, Granchester». Al cabo de unos segundos los golpes se fueron y solo quedó la secuela de los mismos. Intentó erguirse, pero no lo consiguió y solo pudo pensar en lo que lo había dejado Cyrus con sus golpes. En un bufido fastidioso, Terry se recargó en la pared detrás suyo y se deslizó en ella hasta caer sentado en el suelo. Cyrus, a poca distancia, se sentó de cuclillas para mirarlo a la cara. Si entre ellos ya existía cierta incomodidad, en ese momento la tensión era tan palpable y su desesperación demasiado fácil de mostrar. No obstante, cuando el castaño estaba por abrir la boca para pedirle que se fuera a un lugar bien lejos y nada agradable, la voz de Cyrus se adelantó a cualquiera de los improperios. Continuará. Ay, chicas, sí, lo volví a hacer. Hay segunda parte de este capítulo. Creo que ya me está gustando esto de dejarlas no se crean. No, chicas, de verdad, es un capítulo largo, así que quiero que lo disfruten, así que se los voy a dividir en dos partes. Esta es la primera parte, así que chicas, es fin de semana, es viernes y el cuerpo lo sabe. No se crean, chicas, de verdad, les mando un fuerte abrazo. Que pasen un bonito fin de semana. Se despide de ustedes Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos escuchamos y nos leemos en el próximo capítulo. Hasta el lunes. Adiós.